Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Era una fresca tarde de otoño cuando decidí dar un paseo por el cementerio cercano a mi barrio. A menudo me resultaba un lugar tranquilo, a pesar de la atmósfera inquietante que lo acompañaba. El cementerio era antiguo, con lápidas que databan del siglo XIX, y estaba rodeado de un denso bosque que parecía tragarse la luz a medida que avanzaba el día. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras que bailaban entre las lápidas. Mientras paseaba por los caminos de grava, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso, casi como si el mundo se hubiera silenciado solo para mí. Me pareció reconfortante, pero inquietante al mismo tiempo. Era como si el cementerio tuviera su propio pulso, un ritmo de silencio y soledad que hacía que mis pasos sonaran imposiblemente fuertes. Llevaba una hora caminando, perdiéndome en la historia grabada en las piedras, cuando tropecé con un camino en el que nunca había reparado. Era estrecho, y estaba cubierto de maleza, oculto entre dos grandes mausoleos. Un curioso sentido de la aventura me empujó a explorar este sendero olvidado. A medida que avanzaba por el sendero, notaba que la temperatura bajaba considerablemente y el aire se volvía más frío y silencioso. El sendero giraba y giraba, adentrándome en el bosque que bordeaba el cementerio. Los árboles se cerraban a mi alrededor y sus ramas se extendían como manos esqueléticas. Tuve que agacharme y zigzaguear para esquivarlos a medida que el camino se estrechaba. La luz, cada vez más tenue, se esforzaba por penetrar en la espesa copa de los árboles y proyectaba un resplandor etéreo que parecía tener vida propia. Fue entonces cuando empecé a sentir una creciente inquietud, un cosquilleo en la nuca que me decía que ya no estaba solo. Me detuve y escuché, esforzándome por oír por encima del sonido de mi propia respiración. Al principio, solo se oía el susurro de las hojas en la brisa, pero entonces lo oí, un sonido suave, como de pies arrastrándose por el suelo del bosque. Venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón latiéndome en el pecho, pero allí no había nada, solo el sendero que se extendía por donde había venido, vacío y silencioso. Sacudiéndome la sensación de ser observada, continué por el sendero, diciéndome a mí misma que solo eran imaginaciones mías, pero el ruido persistía, siempre unos pasos por detrás de mí. Cada vez que me detenía, se detenía. Cada vez que me movía, me seguía. Mi inquietud se convirtió en miedo a medida que las sombras se hacían más profundas y el camino se torcía. Finalmente, llegué a un claro, un pequeño espacio abierto bañado por la última luz del sol poniente. En el centro del claro había un viejo mausoleo en ruinas. Su puerta estaba entreabierta, colgando de una bisagra, y desde dentro pude oír un leve susurro. La voz era grave y cascajosa, como piedras que rechinan entre sí. Me llamaba por mi nombre. El corazón me dio un vuelco. Sabía que debía dar media vuelta, que todos mis instintos me gritaban que huyera, pero había una atracción, una fuerza inexplicable que me acercaba al mausoleo. Avancé, un pie vacilante tras otro, hasta llegar al umbral. Al asomarme al interior, no vi más que oscuridad, un vacío impenetrable que parecía tragarse la luz. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, y ahora podía distinguir palabras. Era un idioma que no reconocía, antiguo y gutural. A medida que los susurros se intensificaban, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. De repente, ya no controlaba mi propio cuerpo. Mis pies se movieron solos y entré en el mausoleo a pesar de las protestas de mi mente. Dentro, el aire era gélido y la oscuridad absoluta. Busqué a tientas mi teléfono y utilicé la linterna para atravesar la oscuridad. El haz de luz parpadeó débilmente, apenas iluminando las paredes forradas de telarañas y polvo. Los susurros resonaron a mi alrededor, rebotando en las paredes de piedra hasta que no pude distinguir de dónde procedían.
Cuando me giré para salir, la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo ensordecedor. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atrapada. Los susurros se convirtieron en una cacofonía de voces que gritaban mi nombre al unísono. El aire se volvió más frío, y pude ver cómo mi aliento se empañaba delante de mí. Desesperada, aporreé la puerta pidiendo ayuda a gritos. Pero la única respuesta fue la risa, un sonido profundo y gutural que parecía provenir de las propias paredes. Sentí una presión en el pecho, un peso asfixiante que me dificultaba la respiración. Me alejé de la puerta y tropecé con algo en el suelo. Miré hacia abajo y vi huesos, huesos humanos, esparcidos por el suelo del mausoleo. Mi mente se agitó mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Los huesos eran viejos y quebradizos, pero entre ellos había algo más nuevo, algo que no pertenecía a ningún sitio. Un pequeño libro encuadernado en cuero. Estaba abierto, y sus páginas estaban llenas de extraños símbolos y dibujos que me hacían daño a la vista. Cuando lo cogí, los susurros cesaron y fueron sustituidos por un zumbido bajo y siniestro. El libro estaba caliente al tacto, palpitaba con una energía que parecía filtrarse en mi piel. Podía sentirla trepar por mis brazos, llenando mi mente de imágenes de figuras sombrías y rituales ancestrales. Era la historia del cementerio, un registro de todas las almas que habían sido reclamadas por su oscuro poder. El zumbido se hizo más fuerte, vibrando en el aire, hasta que fue lo único que pude oír. Aferré el libro con fuerza, sabiendo que contenía la clave para escapar. Cuando me concentré en los símbolos, empezaron a cambiar y a transformarse en palabras que podía entender, palabras que revelaban la verdad del cementerio y su conexión con el mundo del más allá. Con un último y desesperado esfuerzo, pronuncié las palabras en voz alta, sintiendo cómo resonaban en el aire. El mausoleo se estremeció, las paredes gimieron como si sufrieran. La puerta se abrió de golpe, inundando el espacio de luz y aire. Salí a trompicones al claro, jadeando, con el libro aún entre las manos. El sol se había puesto, y en el bosque se oían los sonidos de la noche. Volví corriendo por el sendero, sin detenerme hasta salir del bosque y volver a la seguridad del cementerio. Aún podía sentir los susurros en mi mente, un débil eco del poder que había alcanzado. Pero era libre, y tenía la prueba de lo que había experimentado. Aquella noche abandoné el cementerio, jurando no volver jamás. Pero el recuerdo de aquel día se quedó conmigo. Un recordatorio constante de los secretos que yacen enterrados bajo la tierra. El libro está en mi estantería, sin abrir, como testigo mudo de los horrores que encontré en aquel lugar olvidado. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo oír los susurros, llamándome por mi nombre, instándome a volver a la oscuridad. Historia 2. Nunca imaginé que aceptar un trabajo de verano como jardinero en el cementerio local se convertiría en una de las experiencias más inquietantes de mi vida. Todo empezó el pasado mes de junio, recién salido de la universidad y desesperado por encontrar trabajo. La oferta de trabajo llegó a través de un viejo amigo, Jack, que sabía que yo tenía un don para la jardinería y un gran interés por la historia. El cementerio era uno de los más antiguos de la zona, lleno de lápidas de la época victoriana y rodeado de historias de apariciones fantasmales. Mi primer día empezó sin incidentes. Conocí al encargado del cementerio, un hombre mayor y rudo llamado Henry, que me enseñó todo. Me explicó que el cementerio existía desde finales del siglo XIX y que tenía su buena dosis de leyendas locales. Es posible que oigas cosas raras por aquí, sobre todo de noche, dijo Henry con una sonrisa torcida. Me reí nerviosamente, pensando que era su forma de iniciar al nuevo. Pasé la mayor parte del día cortando la hierba, podando setos y limpiando ramas caídas tras una tormenta reciente. El cementerio estaba inquietantemente tranquilo. Solo el piar ocasional de un pájaro o el susurro de las hojas rompían el silencio. Cuando el sol empezó a ponerse,
Proyectando largas sombras sobre las tumbas, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. De vez en cuando, vislumbraba algo con el rabillo del ojo, una sombra fugaz o un parpadeo de movimiento. Lo atribuía a mi imaginación hiperactiva. Hacia las 8 de la tarde, justo cuando estaba terminando mi jornada, oí un débil llanto procedente del viejo mausoleo del fondo del cementerio. Era el sollozo de una niña, un sonido que me tocó la fibra sensible y despertó mi curiosidad. Seguí el sonido, esperando encontrar a alguien que necesitaba ayuda. A medida que me acercaba al mausoleo, el llanto se hacía más fuerte pero más distorsionado, casi como si resonara desde otro mundo. Grité, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Pero no obtuve respuesta. El llanto continuaba, implacable y desgarrador. Me asomé al interior del mausoleo a través de los barrotes de hierro, pero no había nadie a la vista, solo tumbas polvorientas y rincones cubiertos de telarañas. De repente, el llanto cesó y fue sustituido por un silencio inquietante. Un escalofrío me recorrió la espalda y decidí que era hora de marcharme. A la mañana siguiente, le conté a Henry lo que había oído. Asintió con la cabeza y me dijo, «Ya conoces a la Llorona, lleva aquí décadas». Según Henry, una leyenda local contaba que una joven llamada Emily había sido enterrada en el cementerio a principios del siglo XX. Había muerto en circunstancias misteriosas, y se decía que su espíritu vagaba por el cementerio, llorando por su vida perdida. Escéptica pero intrigada, decidí investigar más a fondo la historia de Emily. Fui a la biblioteca municipal y consulté periódicos y archivos antiguos para encontrar alguna mención a Emily. Lo que descubrí me produjo escalofríos. Emily era hija de una familia adinerada. Había desaparecido una noche y su cadáver apareció días después en el cementerio, con el rostro congelado por el terror. El caso nunca se resolvió y los rumores sobre su espíritu inquieto siguieron circulando. No podía evitar la sensación de que había algo más en la historia de Emily. Me picó la curiosidad y me ofrecí voluntaria para el turno de noche, para ver si podía volver a encontrarme con su espíritu. Henry me advirtió, «Algunas cosas es mejor no tocarlas», pero estaba decidida a descubrir la verdad. Por la noche, el cementerio era otro mundo. Las sombras parecían extenderse aún más. El viento aullaba como una criatura viva, y las lápidas parecían moverse a la luz de la luna. Mientras patrullaba el recinto con mi linterna, sentí una abrumadora sensación de terror. Hacia medianoche, volví a oír el llanto, débil pero inconfundible. Venía de la tumba de Emily. Seguí el sonido, con el corazón latiéndome en el pecho. Cuando llegué a la tumba, encontré algo inesperado. Un pequeño y delicado medallón semienterrado en la tierra. Lo cogí y lo abrí, revelando una fotografía descolorida de una niña, presumiblemente Emily, y su nombre grabado en el interior. En ese momento, el llanto cesó y el aire se aquietó. Sentí una presencia detrás de mí y me volví, esperando ver a alguien allí, pero no había nada, solo la fría y vacía noche. Con el medallón en la mano, volví a la biblioteca al día siguiente, decidida a averiguar más cosas sobre Emily y su familia. Se lo enseñé a la bibliotecaria, una mujer mayor que parecía saber mucho sobre la historia del pueblo. Se quedó boquiabierta cuando lo vio y me dijo, «Ese medallón perteneció a la madre de Emily. Se perdió cuando murió Emily». Decidí visitar al último pariente vivo conocido de Emily, un anciano llamado señor Whittaker, que vivía en una residencia de ancianos cercana. Cuando le enseñé el medallón, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Nunca pensé que volvería a ver esto», susurró. Me explicó que el medallón era una reliquia familiar que había pasado de madre a hija. La madre de Emily había estado inconsolable tras la muerte de su hija, y el medallón fue enterrado con Emily como despedida final. El señor Whittaker me dio las gracias por devolverle el medallón, creyendo que podría traer la paz al espíritu de Emily.
Esa noche volví al cementerio y coloqué el medallón en la tumba de Emily. Mientras estaba allí, sentí que me envolvía una suave brisa y, por primera vez, el cementerio se sintió en paz. Después de aquella noche, no volví a oír el llanto. El cementerio parecía menos premonitorio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Continué con mi trabajo durante el verano, sintiendo una extraña conexión con Emily y su historia. Cuando finalmente dejé el trabajo al final de la temporada, Henry me dio las gracias por traer la paz al cementerio. Echando la vista atrás, a menudo me pregunto si fue el destino el que me llevó a aquel trabajo, para descubrir el misterio de la niña que lloraba y ayudarla a encontrar el descanso. Sigo visitando el cementerio de vez en cuando, llevando flores a la tumba de Emily y reflexionando sobre aquel verano. Me enseñó que algunos misterios están destinados a ser resueltos y que a veces el pasado está más cerca de lo que pensamos, esperando a que alguien desvele sus secretos. Historia 3. Sucedió cuando tenía poco más de 20 años, al filo de una tarde de verano, en la que el aire estaba cargado de humedad y las sombras se alargaban más de lo habitual. Mis amigos y yo habíamos decidido, por capricho, visitar el viejo cementerio de las afueras de la ciudad. No era un cementerio cualquiera, sino uno de esos históricos que datan de principios del siglo XIX. Los fundadores de la ciudad y varias generaciones yacían bajo sus lápidas desgastadas, algunas de las cuales se habían hundido en la tierra, dejando solo las partes superiores visibles a través de la hierba crecida. Cuando llegamos al cementerio, el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un intenso resplandor anaranjado. La entrada era una ornamentada verja de hierro forjado, con un letrero que rezaba «Descanso de Santa Ana», en elegante letra. Crujió siniestramente cuando la abrimos, y el sonido resonó en la quietud del atardecer. El aire dentro del cementerio parecía más fresco. El frío de las piedras se filtraba en la atmósfera. Caminamos entre las lápidas, algunas de las cuales eran tan antiguas que las inscripciones se habían desgastado, dejando solo superficies lisas cubiertas de líquenes. Nos decíamos a nosotros mismos que era una aventura inofensiva, solo una oportunidad para asustarnos un poco y quizás sacar alguna foto espeluznante. Pero, en el fondo, todos estábamos un poco inquietos. Fue Mike quien sugirió que probáramos un pequeño juego. «Separémonos y veamos quién encuentra la lápida más antigua», dijo con una sonrisa que sugería que ya lo había hecho antes. A regañadientes, aceptamos y nos dispersamos en distintas direcciones. Me dirigí hacia la esquina más alejada del cementerio, donde los árboles crecían y proyectaban sombras oscuras sobre las tumbas. Mientras caminaba, no dejaba de mirar por encima del hombro, medio esperando ver a alguno de mis amigos intentando acercarse sigilosamente. Pero el único sonido era el crujido de la grava bajo mis pies y el susurro ocasional de las hojas. Al cabo de unos minutos, me topé con una lápida que parecía especialmente antigua, con la escritura apenas legible. Me agaché para examinarla más de cerca y pasé los dedos por encima de las letras talladas. De repente, una ráfaga de viento atravesó los árboles, helándome hasta los huesos. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor en busca del origen de la perturbación. Fue entonces cuando noté algo peculiar, un débil resplandor que provenía de detrás de una cripta cercana. Picado por la curiosidad, me acerqué, tratando de asomarme por la esquina sin acercarme demasiado. Era una luz extraña y parpadeante, como la llama de una vela o un farol, pero no parecía tener una fuente. Sentí una atracción inexplicable hacia la luz, y me encontré moviéndome hacia ella casi involuntariamente. A medida que me acercaba, pude distinguir lo que parecía ser una figura de pie entre las sombras, cuya luz emanaba de un pequeño objeto que tenía en las manos. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a gritar. «¿Hola? ¿Quién es?» La figura no respondió, pero se giró ligeramente, lo suficiente para que pudiera verle la cara. Digo, cara,
pero era más bien una sugerencia de rasgos, borrosos e indistintos, como si estuviera mirando una fotografía tomada bajo el agua. La figura levantó una mano y me hizo un gesto para que me acercara. En contra de mis instintos, di otro paso adelante. Y fue entonces cuando el suelo cedió bajo mis pies. Me caí, no muy lejos, pero lo suficiente para dejarme sin aliento. Aterricé en una fosa poco profunda, rodeada de lo que parecían tablas viejas y rotas. Me di cuenta de que había caído en una tumba abierta. El pánico se apoderó de mí y luché por salir. La tierra se deshacía bajo mis dedos mientras arañaba el suelo. Sobre mí, la figura seguía de pie, observando, y cuando levanté la vista, me di cuenta, con creciente temor, de que ahora había otros a su alrededor, más figuras sombrías que emergían de la oscuridad, todas ellas silenciosas y quietas, con los rostros oscurecidos. Las voces de mis amigos se abrieron paso a través de mi terror creciente, gritos lejanos mientras me llamaban por mi nombre. Les respondí con un grito, y la desesperación dio fuerza a mi voz. Al cabo de unos instantes, me estaban sacando del pozo. Sus rostros palidecían a la luz de la luna mientras miraban a las figuras que nos rodeaban. Pero cuando volví a mirar, las figuras habían desaparecido. La luz también había desaparecido, dejándonos en la oscuridad casi total del cementerio. No nos quedamos a averiguar qué había pasado. Corrimos, tropezando con tumbas y lápidas, hasta llegar a la seguridad del coche. De vuelta al pueblo, intentamos dar sentido a lo que habíamos visto, pero ninguno de nosotros pudo dar con una explicación racional. He vuelto a ese cementerio varias veces a lo largo del día, intentando localizar la tumba en la que caí, pero nunca he vuelto a encontrarla. Los demás también afirman haber visto las figuras, aunque sus descripciones varían mucho. Fuera lo que fuese lo que nos encontramos aquella noche, ha dejado una marca en nosotros, un recuerdo indeleble de que algunos lugares, por muy tranquilos que parezcan, guardan secretos que es mejor no perturbar.